Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer más o menos un tutorial o más o menos enseñarte cómo lavar correctamente lo que es una licuadora o el vaso de la licuadora para ser un poquito más específicos, ¿no? Tal cual lo que tenemos aquí en pantalla es una licuadora, vamos a sacarla de aquí de su mecanismo y lo que se recomienda o lo que recomendaría hacer para limpiar una licuadora es tal cual lo siguiente. Vamos a tener en consideración que podría decirse que hay dos formas como de lavar una licuadora, ¿no? Pues la rápida, la sencilla, y la otra que es un poquito más profunda y la más recomendable para pues lo que te recomendaría hacer, ¿no? Directamente lo que tendremos que hacer es quitar lo que es la tapa y la más profunda de todo esto es directamente quitar esta parte que tenemos aquí. El cuello de la licuadora es un lugar en donde se suelen guardar bastante suciedad. Si es que utilizas mucho tu licuadora, se suele guardar en la parte de abajo o en la parte de las cuchillas y directamente se puede lavar mejor si lo quitamos, pero para una lavada un poquito más general, pues tal cual podemos dejar todo aquí, tallamos con una fibra o con un zacate, no sé cómo lo conozcas en tu país, esto utilizando pues un poquito de jabón y agua, ¿no? Pero te digo, en el fondo va a quedar suciedad, por lo que mi recomendación para un lavado profundo de todo esto es directamente esta tapa se gira y así podemos obtener acceso a lo que son las cuchillas de nuestra licuadora. Esto debemos de tratarlo con mucho cuidado ya que las cuchillas están filosas. Así que mira, sacamos el cuello de la licuadora y podremos obtener acceso a lo que es esta parte del cuello para limpiarlo un poquito más a profundidad. De igual manera podemos obtener acceso a lo que es limpiar lo que es el cuello que tenemos aquí. Como lo ven, tenemos mugre tanto en las navajas como en el fondo del cuello de la licuadora. También es muy recomendable hacer más o menos lo siguiente. Mira, en una superficie plana hacemos un poquito como de presión hacia abajo y va a caer este sello de goma. Este sello de goma es el encargado de que no caigan residuos o no haya fugas entre el cuello de la licuadora y la licuadora, ¿no? Bueno, entre el cuello y el vaso de la licuadora. Este también tú lo puedes lavar, como por ejemplo aquí lo tenemos con bastante mugre, entonces agarramos un poquito de jabón, agarramos el zacate o la fibra con lo que tú laves y de esta manera pues se le quitarían los residuos. Claro que ahorita yo no tengo agua ni, bueno, no estoy lavando tal cual esto, pero debemos de lavar este sello, así como debemos de tener mucho cuidado y tratar de lavar lo que es el interior del cuello, así como las navajas, ya que todo este lavado lo que vamos a hacer pues es dejarlo secar. También la tapa se debe de lavar porque a veces cuando utilizamos la licuadora suelen brincar ciertos residuos en la parte de arriba, así que le damos una tallada, todo lo lavamos, lo enjuagamos, inclusive el plastiquito que tendríamos en la cuestión de esto, todo se lava y se deja secar. Y ya cuando esté totalmente todo seco, ahora sí procedemos a ensamblar o poner otra vez todo como estaba en nuestro vaso de la licuadora. Va el cuello, luego ponemos esta gomita. Cabe mencionar que si esta gomita está ya seca o incluso rota, lo mejor es reemplazarla. Esta te la puedes encontrar directamente pues en tiendas, ya sean como en AliExpress o en cuestiones locales. Tú puedes ir a preguntar por un sello para licuadora y pues tal cual, mira, va ahí al fondo, hasta el fondo, ya que todo ya esté seco y esté limpio. Y ahora sí ponemos nuestro vaso de la licuadora y atornillamos esto se va hacia la derecha y de esta manera pues ya tendríamos acceso a lo que es nuestra lavadora, bueno, nuestra licuadora pues limpia, ¿no? En este caso imaginario, en este caso de su posición. Pondríamos lo que es la tapa y ahora sí ya tendríamos todo esto. En caso de una limpieza superficial o no tan profunda, pues te digo, nada más quitas la tapa, con el zacate le tallas hasta el fondo, etcétera, y ya, pero van a quedar residuos hasta el fondo. Y bueno, pues si tienen cuestión está el tutorial más o menos de lavado a profundidad o cómo se debe lavar o cómo recomendaría lavar lo que es una licuadora. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.